Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Raúl, encantado. Soy psicólogo de orientación psicológica.es, coordinador de TDH Vallés y actualmente pues haciendo la presentación del máster de neuropsicología forense, concretamente de mi trabajo final de máster, que es una revisión de instrumentos para la evaluación de la imputabilidad en adolescentes y adultos con TDAH. ¿Vale? Veremos que a lo largo de la presentación el- lo que es el trabajo final de máster ha ido evolucionando, ¿no? Donde no únicamente nos hemos quedado en esta única revisión, sino que también hemos aprovechado para evaluar las jurisprudencias que se han llevado a cabo también aquí en España. Mi tutor es Raúl Espert y bueno, soy psicólogo general sanitario, abajo también tenéis el correo para cualquier cosa. Dicho esto, vamos a pasar. Aquí vemos, digamos, el índice, cómo se estructura el trabajo, una justificación inicial, un marco teórico, donde hablaremos sobre todo tanto de qué es el TDAH como de la teoría de los test. Concretamente hablaremos sobre fiabilidad y validez, que son las dos variables claves sobre las que se han tomado la decisión para elegir qué instrumentos de evaluación son los más adecuados, qué metodología hemos utilizado, cuáles han sido los resultados y las conclusiones. Justificación del trabajo. La primera pregunta que me quise hacer, ¿no? Fue, ¿hay algún instrumento o hay instrumentos de evaluación neuropsicológicos dentro del contexto forense que permitan evaluar la imputabilidad de una persona con TDAH? Haciendo un primer vistazo, ¿no? Una primera investigación sobre esto, encontré la investigación de David Morillas del 2013 en la que este investigador, que es doctor en psicología forense en la Universidad de Murcia, em, lo que comentó, bueno, lo que estuvo investigando fue tanto la imputabilidad en el caso del TDAH como las jurisprudencias, ¿no?, que habían habido. En- Haciendo una revisión de todas y cada una de ellas, en el contexto español, observó que no había ninguna jurisprudencia, salvo una, en la que por el hecho de tener TDAH, de alguna manera servía como atenuante o eximente del delito del que estaba imputado. Digamos que esto fue una primera toma de contacto con lo que sería el desarrollo de mi TFM. Y una pregunta, ¿no?, que yo me hacía, también lo comparto, ¿no?, como algo personal. Yo tengo diagnóstico de TDAH y por eso también la pregunta de abajo, ¿no? Una persona que no es consciente de su acto en el momento de cometerlo puede ser imputado por ello, igual que una persona que sí que es consciente debería serlo. Es decir, uno de los criterios, ¿no? Esto lo haremos también en las conclusiones, ¿no? Pero uno de los criterios es que la persona sea consciente en el momento de cometer el acto delictivo, que está cometiendo un acto delictivo. Como veremos en el caso del TDAH, no es consciente en el momento, ¿vale? Para ello vamos a hablar un poquito sobre lo que es el TDAH. Cuando hablamos sobre síntomas nucleares, básicamente hablamos de problemas de atención, problemas de regulación emocional, problemas de autocontrol y problemas de funciones ejecutivas, ¿vale? El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que se encuentra marcado dentro del DSM-5 bueno, con una categoría propia, ¿no? Un trastorno por déficit de atención con uso en hiperactividad, donde se distinguen tres tipos, ¿no? Tenemos el subtipo inatento, el subtipo hiperactivo impulsivo y el subtipo combinado. Subtipo inatento básicamente son problemas atencionales y dificultad para llevar a cabo un esfuerzo mental, así como problemas para funciones ejecutivas, véase organización, planificación, demora de la gratificación, anticipación, ¿vale? Cuando hablamos del subtipo hiperactivo impulsivo, hablamos más bueno, de conductas más bien disruptivas, parece que tengan un motor dentro, ¿no?, que no les permite parar. em, y después está el subtipo combinado, que sería esto, un combo de ambos. Em, a lo largo de, bueno, si habéis podido ver también, ¿no?, el TCM, ya se escribe más concretamente qué son las funciones ejecutivas y la autorregulación emocional. Básicamente, función ejecutiva es todo aquello que permite, todas aquellas funciones que permiten ejecutar un plan, ¿vale? Aquí tendríamos todo el tema del autocontrol, por un lado, la planificación, la organización,
Aquí tendríamos, por ejemplo, una dificultad típica en el TDAH, que es la miopía para el futuro, que es un concepto de Barclay, que viene a ser la dificultad que tiene el TDAH para poder anticipar y verse a sí mismo a lo largo del tiempo, pero de cara a un futuro, no en el pasado, ¿vale? Es decir, lo que vendría a ser el marco temporal, la concepción temporal, ¿no? A medida que uno va creciendo, va teniendo que hacer mayor conciencia de que no vive únicamente en ese día, sino que puede anticipar cara al día siguiente, cuando se hace más grande, pues a la semana, cuando se hace uno más grande, pues al mes, después a los meses y después a los años. En el caso del TDAH hay un parón y bueno, es muy difícil tener la capacidad para poder anticipar ciertas acciones y planificar ciertas acciones a más allá de un mes vista, prácticamente casi independiente de la edad. Es decir, hay una especie como de hay un parón madurativo, pero hay un retraso madurativo, pero para el concepto este hay un parón, donde si no se trabaja es muy difícil que una persona adulta con TDAH sea capaz de anticipar y de planificar ciertas acciones más allá de un mes. Y en el caso de la autorregulación emocional, pues la capacidad homeostática para poder volver a estar en un estado basal emocional más, como su nombre indica, ¿no? Más basal, más estable. En el caso del TDAH, bueno, hablamos de una montaña rusa de emociones, ¿no? Donde hay una preactivación de la amígdala, una alteración en el caso del núcleo accumbens, ¿no? Como vemos en las bases neuropsicológicas, una parte frontal, ¿no? Un órbito frontal donde tenemos las funciones ejecutivas. em, esta región, ¿no? Que es frontal, también se relaciona con la, la capacidad para ayudar a la amígdala a regular ciertas emociones o poner una emoción según el contexto. Claro, todo esto dificulta gravemente lo que es el día a día, porque las respuestas emocionales suelen ser muy intensas. A nivel de comorbilidad, sí es verdad que en niños y adolescentes los trastornos más comórbidos es el trastorno negativista desafiante, casi un 50%. Si nos vamos a los adultos, a lo que es el TDAH adulto, es el trastorno por uso de sustancias, siendo por orden sobre todo el primero el consumo de cocaína. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y se ha visto, ¿no? que el TDAH, es decir, se ha visto que aquellas personas que tienen diagnóstico de TDAH y que están enmarcados dentro de procesos judiciales han cometido más actos delictivos, tienen mayor comorbilidad, están más años de media en las cárceles y incluso por investigaciones tanto en Estados Unidos como aquí también en España. Esto sería para entender un poquito cómo funciona el TDAH y la implicación, ¿no? Ya podemos anticipar cómo es el TDAH en su día a día y qué implicación puede llegar a tener también dentro del mundo judicial. Si nos vamos dentro del tema de los test, hemos cogido dos conceptos básicos que son fiabilidad y validez. Fiabilidad como precisión, es decir, cuando un test decimos que es fiable, podemos decir que los ítems están midiendo eh, están midiendo concretamente aquello. eh, espera, lo explico mejor. Cuando hablo de fiabilidad, lo que hicimos es que, por ejemplo, si queremos evaluar la extroversión o, por ejemplo, queremos evaluar la autorregulación emocional, cogeremos diferentes ítems que en principio miden lo mismo y cuando miramos las puntuaciones vemos que esos ítems eh, están relacionados entre ellos. Y cuando los relacionamos entre ellos, queremos decir que eh, están midiendo en este caso, la variable autorregulación emocional, ¿vale? Es decir, son fiables porque si, por ejemplo, pasamos ese test cuando pasado, por ejemplo, 6 meses, la puntuación sigue siendo la misma. Es decir, que esos ítems que se han construido están bien diseñados, están bien pensados, ¿vale? Y vemos esto, que las puntuaciones de los diferentes ítems para un constructo están relacionadas entre ellos, ¿vale? Eso es interesante cuando queremos evaluar pues, funciones ejecutivas, autorregulación emocional, estrategias de autocontrol. ¿Vale? Es muy importante que la fiabilidad sea muy alta, normalmente a partir de 0,8. Cuando hablamos de validez, es un concepto que es un poquito más amplio y encontramos diferentes tipos de validez. Básicamente podemos englobar la validez como si un test está midiendo aquello para lo que se construyó o para lo que se diseñó, ¿no? Si queremos evaluar, por ejemplo,
el constructo de, por ejemplo, de esto, ¿no? Del TDAH, por decir algo. Es decir, queremos evaluar, ¿no? Queremos saber si esos ítems, si esos rasgos que se están describiendo concuerdan con el constructo de déficit de atención, si realmente están midiendo esto y no están midiendo otras cosas, ¿vale? Dentro del concepto de validez, pues tenemos la validez de contenido, que tiene que ver con la representatividad de los ítems, la validez de constructo, que tiene que ver esto, ¿no? Pues si se ha descrito, se ha definido bien el constructo, si se está midiendo muy bien ese constructo, no está midiendo otras cosas, ¿vale? Bueno, básicamente es esto, ¿no? Esas dos variables son las que se han tenido más en cuenta. Em, Tanto la fiabilidad como la validez los encontramos que están, normalmente pueden estar bien descritos en los manuales donde describen el test en concreto, ¿vale? Entonces, a la hora de elegir los instrumentos, aquí tenemos, ¿no? Una idea de qué es el TDAH cuáles son los criterios, ¿no? Por los que tenemos que fijarnos a la hora de elegir un test u otro. Bueno, empezamos a hacer, digamos, una búsqueda de las principales editoriales donde vendían, donde suministran estos test. Entonces, se utilizó diferentes criterios de selección, ¿no? Que después también ya veremos algunos, sobre todo básicamente que fueron instrumentos de neuropsico, clínica, forense, bien de investigación. Investigación se verdad que hay menos, pero sobre todo nos interesa principalmente que sea, por supuesto, de forense y después de neuropsico y después un componente clínico. Que tuviera una variación aquí en española y un elemento que también es muy importante, ¿no? Y que tiene que ver con cuando mezclamos ya la selección de los instrumentos con el componente más bien judicial o forense, ¿no? Y es que permita reconstruir el estado mental del sujeto antes, durante y después del delito. Porque como hemos dicho antes, en el caso del TDAH tenemos una dificultad para poder no hay puntos de autorregulación emocional que le lleva a tomar decisiones, que es una función frontal, que no son las adecuadas porque no se basan en experiencias previas y por tanto muchos de los delitos que se van a cometer al final son delitos llevados a cabo por un problema de autocontrol, un problema de frustración. em, Eso es un problema de toma de decisiones. No suele ir asociado el TDAH con la comisión de un delito con un componente más psicopático. Entonces, ¿por qué decíamos esto último, ¿no? Que es importante? Porque nos permite saber el sujeto cómo estaba antes, la alteración en el momento del delito y el después, ¿no? Es decir, si ha podido, digamos, recuperar ese estado basal y esa capacidad para comprender la comisión del propio delito. Entonces, haciendo esta búsqueda, que tuvieran todos estos criterios, encontramos estos principales instrumentos, ¿no? Como puedes ver aquí, pues anillas, TSEN, Tamadol, de personalidad, SIMS, 5 dígitos, ¿vale? Vale. Estos serían, digamos, los principales instrumentos que encontramos. Y a nivel de criterios de evaluación de Hilbrook, que es lo que comentaba antes, ¿no? Que hay una serie de criterios para poder elegir, ¿no? Por aquellos test que sean más válidos, ¿no? Pues tenemos la fiabilidad y la validez, que es lo que hemos dicho antes, fiabilidad como precisión y validez como si el test está midiendo aquello para lo que fue diseñado, que estén disponibles, es decir, que los puedan vender, que sea relevante. Relevancia y validez muchas veces van bastante de la mano. Según los objetivos para los que mida el test. Si podéis ver en el TFM también está descrito, ¿no? Cuáles son, digamos, los principales características, rasgos o variables que miden los test. El estilo de respuesta. Esto también es importante, el estilo de respuesta, porque nos permite saber el, si está sesgada esa respuesta, si hay un sesgo de deshabilidad social, si hay una tendencia al falseamiento, ¿vale? Que esté estandarizado y, por supuesto, que se pueda aplicar. En el caso, lo que decía al principio, ¿no? Ha habido una evolución en este trabajo en el que únicamente nos ha quedado en la revisión de instrumentos, que después ya veremos los resultados,
sino que también se ha querido ampliar un poquito más y hemos estudiado también todo lo que es la jurisprudencia española en los últimos 10 años, donde haciendo una búsqueda en las principales plataformas de búsqueda de jurisprudencias, introduciendo los términos pues, bueno, pues, de TDAH, bueno, que haya cometido delito, que han filtrado también por años, ¿no? Para que sea algo más actualizado. Hemos encontrado en total 12 jurisprudencias en estos últimos 10 años, donde el término TDAH se hace constatar en la, en, en el, perdón, en la jurisprudencia. Entonces, ¿qué interesaba ver en esta jurisprudencia? Básicamente era, primero, si quedaba claro que la persona que había cometido el delito está diagnosticada de TDAH, sí que ya os puedo adelantar que la mayoría que están diagnosticadas de TDAH también tenían más trastornos comórbidos. Eso no recuerdo mal, creo que solo en uno de ellos no, en todos los demás sí, ¿vale? Y por otro lado, si se hubiera aplicado uno de los dos artículos, el 20.1 o el 21. El 20.1 es la exención de responsabilidad penal y el 21 si se atenúa. Es decir, si sabiendo que TDAH, que es un trastorno del neurodesarrollo, donde hay una base biológica, una disfunción frontal, que explica que ciertas conductas que tienen como consecuencia la comisión de un acto delictivo, la persona no es consciente en el momento de cometer el delito que lo está cometiendo, sí se puede aplicar algún tipo de atenuante o el cambio de la pena que se le puede dar a la persona. ¿Vale? Entonces, vamos a analizar ahora los resultados. Volviendo al tema de los test, aplicamos también más filtros, ¿no? Porque no solo únicamente pues, coger aquellos que tuvieran un componente, que se hubieran construido con una finalidad clínica o únicamente forense o únicamente neuropsicológica, ¿no? Entonces, aplicando criterios de temporalidad y de ámbito de aplicación, ¿vale? Tenemos que 6 se construyeron hace menos de 10 años, es decir, que están más actualizados, y 5 son del específicos ámbito de neuropsico, bien de forense, ¿vale? Si después añadimos las dos variables que comentamos, ¿no? Que son fiabilidad y validez, tenemos que únicamente 3 servirían para evaluar sintomatología propia del TDAH, ¿vale? El TESEL, que es de funciones ejecutivas, el MPI y el TAMADUR, que son de personalidad clínica, ¿vale? Em, Tenemos también otra dificultad añadida y es que esto permite evaluar la capacidad y la función ejecutiva y la personalidad del sujeto únicamente en el momento en el que se está evaluando, pero no nos sirve para conocer cuál era su estado de ánimo o su función ejecutiva o su rasgo de personalidad previo, ni sobre todo durante la comisión del delito. Y si nos vamos dentro de lo que es el contexto puramente forense, pues tendríamos el SIMS. Em, vale, conclusiones y discusión. Aquí añadiremos, bueno, compartiré también el tema de las jurisprudencias que también se analizaron, ¿vale? Después de toda esta investigación, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, por lo tanto podemos focalizar en en el cerebro esta dificultad, ¿vale? Tenemos, perdón, podemos localizar en el área frontal, la región orbitofrontal, podemos localizar, ¿vale? Un desarrollo más inmaduro del cerebro, ¿vale? Sabemos que el cerebro madura de atrás adelante, ¿vale? Y en el caso del TDAH tenemos que la parte frontal está menos activa, ¿vale? Hay menos recaptación de dopamina, no, o sea, perdón, hay mayor recaptación por parte de los autorreceptores de dopamina en la parte frontal, lo cual esto lleva a que haya una menor activación. Incluso también se han hecho estudios a nivel de ondas cerebrales y se observa como la parte frontal, las ondas son ondas más lentas, son ondas delta, si no recuerdo mal, deltas y ondas alfa en lugar de ondas beta.
Esto por un lado, ¿no? Esto tiene que ver con lo que contamos, ese origen neurobiológico. Tenemos una amígdala que está ligeramente más hiperactiva. No es que sea más grande, pero sí que está más activada, lo cual se lleva a conductas más impulsivas, un mayor nivel de frustración, problemas de autorregulación emocional. Y a la vez esto también hace que cuanto más activa está la amígdala, la parte frontal está menos activa. Dicho esto, en el estudio de test que permite evaluar la sintomatología de TDAH en el contexto forense no hay ninguno que sea exclusivo para el TDAH. Creo que es un punto muy importante teniendo en cuenta que hay un porcentaje bastante elevado de personas diagnosticadas con TDAH que se encuentran en el ámbito, o sea, que están en las cárceles, al menos aquí en España. Creo que eso sería muy, muy importante. Que creo que es una variable que tenemos que tomar en cuenta y reflexionar y creo que, bueno, esto ahora comentaremos también, ¿no? Pero creo que es muy importante tenerlo presente porque es una crítica hacia que estamos evaluando y qué utilidad tiene la evaluación que estamos haciendo cuando nos cuesta ir a hacer una evaluación más específica en este caso del TDAH, pero creo que por extensión también se puede llevar a otro tipo de trastorno, como por ejemplo trastorno de conducta, sin hablar de rasgos psicopáticos, únicamente trastorno de conducta. También hemos visto esto, que la práctica forense no se aplica a los artículos del Código Penal, el 20.1 ni el artículo 21, ¿vale? Es decir, de las 12 jurisprudencias, se tuvieron que descartar dos de ellas, puesto que la persona que tenía el diagnóstico de TDAH era la persona que había recibido o sea, no era la persona acusada, sino que era la víctima. Y de los 10 restantes, en ninguna de ellas, aun siendo conocedores del diagnóstico, no se aplicó ningún tipo de exención ni de atenuación. Es más, incluso en uno de ellos, precisamente a la persona se le había aplicado la exención de responsabilidad penal. El fiscal mm, denunció dicha medida y en otro juzgado se evaluó o sea, se valoró la situación y el juez interpuso ciertas medidas penales más restaurativas o sea, medidas más restaurativas que propiamente penales. Em, Vale. Y esa conclusión creo que también es bastante importante, ¿no? La persona afectada que de TDAH tiene capacidad para comprender que el hecho, que la comisión del delito es ilícito, pero no en el momento en el que se está cometiendo, por un problema de esta función ejecutiva, de parar, pensar, autorregularse, de tomar conciencia. Por lo tanto, no actúa conforme a dicha comprensión porque no hay comprensión en el momento del delito. Creo que ese punto es importante y creo que tenemos que reflexionar sobre ello porque al final se está penando a personas que tienen una dificultad para tomar conciencia del momento por un acto del que no son conscientes. ¿Son responsables? Sí, porque porque han cometido dicho acto, o dicha infracción. ¿Pero son conscientes de que lo han hecho? No. Habría que estudiar caso por caso, ¿no? Pero podríamos decir que rasgos generales básicamente no son conscientes porque hay una dificultad neurobiológica que no les permite tomar conciencia. Por lo tanto, habría que pensar, digamos, en medidas que quizás estuvieran como medio camino entre una medida restaurativa y una medida penal. Tendría que haber algún tipo de medida en la que la persona se fomentara esa toma de conciencia, pudiera restaurar la situación y pudiera pagar por ello, pero no aplicando las mismas medidas que aquella persona que no tiene esa dificultad neurobiológica. Y como propuestas de mejora para el trabajo, podría tenerse en cuenta, ¿no? Para más adelante o para otros trabajos, llevar a cabo análisis estadísticos teniendo en cuenta los valores de validez y la fiabilidad y la baremación. Y algo que también me parece como bastante interesante sería pues un estudio en otros países de esta misma cuestión. Porque podría ser interesante en Estados Unidos saber cómo lo están gestionando, si existen esos test que son específicos o no, independientemente de cómo después apliquen las leyes allí.
pero creo que para lo que es la base del trabajo, que es conocer si hay test que evalúan o no el TDAH en el contexto forense, creo que podría ser muy interesante. Así también como otros países, por ejemplo, del resto de Europa. Y bueno, hasta aquí pues el trabajo. Estoy muy contento de haberlo realizado. Estoy también muy contento de haber podido combinar lo que es por un lado, un componente clínico, ¿no? Me encanta el hablar sobre TDAH, aparte de tenerlo yo. También soy profesor en un posgrado de plataformas de aprendizaje en la Universidad de Barcelona, igual que también soy docente en ISEP y hago un módulo de TDAH, ¿no? Entonces poder comprender más ese trastorno, ya no únicamente desde el componente clínico o desde la parte personal, sino también desde el contexto forense, me parece súper interesante poderlo combinar, como lo acabo de decir ahora, ¿no? Con los conocimientos del ámbito forense, poder estudiar las jurisprudencias, me parece súper interesante. Y, y también, por supuesto, combinarlo con los conocimientos de neuropsicología forense, porque al final, digamos que nuestro mundo se resume en esto, ¿no? En lo que tenemos aquí. Y creo que cuanto más lo estudiemos, más información tendremos. La información es poder y dependerá de nosotros, ¿no? Qué queremos hacer con esa información. Bueno, hasta aquí la presentación del trabajo. Muchas gracias.